así que podemos estar hablando de ella por la eternidad. Así que le damos la bienvenida. Este es el estudio bíblico de la Iglesia Comunión de Vida aquí en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Así que estuvimos en los pasados semanas trabajando un tema acerca de cómo la Biblia se formó. El tema es conociendo la Biblia y siempre hago un resumen rápido de lo que hablamos antes, pero iba a ser muy abuelo de pájaro porque tendría que resumir toda la serie. Pero hoy ya vamos a culminar con el estudio. El estudio va a estar interesantísimo. Usted va a tener la oportunidad de ver divisiones en que la Biblia tiene por época, las divisiones y clasificaciones de los libros en la Biblia. Usted va a poder tener la oportunidad de conocer diferentes tipos de Biblia. Usted va a poder conocer lo que es la etimología. O sea, cuando hay una palabra que usted no entiende, usted busca esa palabra, ¿verdad? Y se le va a hacer un poco más fácil entender. Inclusive hay algunas palabras que pueden tener a veces varios significados y hay que ver el contexto de lo que quería ese autor decir con esa palabra. Por eso en muchas ocasiones personas no entienden y sacan ¿verdad? Contextos fuera de contextos, porque no entienden lo que es la intención del autor en ese momento. Así que por eso vamos a enseñarles un poquitito nada más hoy de lo que es etimología y vamos a hablarle acerca de lo que es el nombre de Dios, que realmente Dios tiene un nombre. Así que al final de eso, para compartir lo que es etimología, pues vamos a hablar un poquito acerca de eso. Así que va a estar muy interesante. Quiero que, ¿verdad?, estén con nosotros lo que resta de esta hora, porque hoy terminamos la serie, pero el final va a ser interesantísimo. Así que vamos ya de lleno con el comienzo. Y estuvimos hablando en las pasadas semanas acerca de lo que es la Biblia, cómo se hizo, qué materiales se utilizaban, cómo fue la Biblia, ¿verdad? Recopilada y qué ha pasado, ¿verdad? A lo largo de las épocas con la Biblia, ¿verdad? Para que la Biblia llegara a ser hoy el libro más vendido en la historia. Así que estoy aquí. Dándole, ok, muy bien. Ahora sí. Bien, así que el tema, ¿verdad? Es conociendo la Biblia y comenzamos hablando, ¿verdad? Que se llamaba Biblia porque se hacía un papel que se llamaba papiro y ese papel se traficaba en un puerto al norte de Israel, lo que hoy es Beirut, que se llamaba Biblios y de ahí sale ese nombre. Así que ese término sale de ahí, se trabajaba un papel que se llamaba el papiro, ¿verdad? Era una especie de papel orgánico, explicamos los procesos, explicamos cuántos autores escribieron la Biblia, explicamos lo que era el alfabeto que se utilizó durante toda la Biblia, desde las lenguas, ¿verdad?, antiguas, que eran lenguas hechas por símbolos, hasta lo que hoy, ¿verdad?, del el protocananeo, cananeo, arameo, griego, latín, hasta llegar a lo que nosotros, ¿verdad?, hablamos hoy. Así que estuvimos, ¿verdad?, trabajando todo este tema interesantísimo, mucho material, el cual usted puede ver en los estudios anteriores, que todos están en la página de YouTube de Comunión de Vida. Explicamos lo que son los códices, ¿verdad? Y esos papiros que fueron encontrados para hoy recopilar lo que es la Biblia. Así que ha sido un proceso de muchos años y un proceso científico, un proceso arqueológico, el cual valida la Biblia como un libro histórico, real, que tiene veracidad y que es un libro, ¿verdad?, que se puede contar como un documento que nosotros es un documento de fe y un documento, ¿verdad?, el cual es más importante para nosotros, pero también un documento histórico real. Así que las personas que a veces dicen, ¿verdad?, que las historias de la Biblia pues no son reales, pues como le he dicho, están haciendo ese tipo de comentarios de una manera, ¿verdad?, que ignoran eh, todo el proceso, ¿verdad?, científico, todo el proceso académico y el proceso arqueológico, porque la Biblia ha pasado. Hablamos de las cuevas del Qumran, estas cuevas que ven aquí, fue una cueva donde se hizo un hallazgo arqueológico
esa cueva es el Qumran National Park, fue donde se encontraron estos rollos que estaban en unas vasijas, y estos rollos contenían el Antiguo Testamento y otros libros, ¿verdad? También libros que describían la sociedad de aquellos tiempos. Así que ese ha sido el descubrimiento arqueológico más grande que se ha conocido en la historia. No hay documento arqueológico más importante ni descubrimiento arqueológico más importante en el mundo que lo que es los rollos del Mar Muerto en el parque de Qumran en Israel. Así que estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando, ¿verdad?, que fue un estudio exhaustivo, ¿verdad?, de muchos años. Esto ocurrió en el año 1947, ese descubrimiento. Hablamos de la Biblia más antigua. Esta Biblia data del año 494, se encuentra en Turquía, y hay una organización religiosa en Etiopía que es custodia de ella. Así que hablamos las partes de la Biblia, los libros del Antiguo Testamento, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, y estuvimos dividiendo esas partes, ¿verdad? Explicándolas y resumiendo cómo eran. Hoy vamos a ser un poquito más técnicos en cuanto a esa división. Vamos a explicarla detalle por detalle acerca de cómo fue esa Biblia. La Biblia judía, ¿verdad?, se le llama la Torá, y consta solamente de los libros del Antiguo Testamento. Estuvimos también hablando de eso. Así que esto es un resumen, abuelo, de pájaro, ¿verdad? Ella está dividida en la Torá, en los profetas y en los hagiográficos, lo que, ¿verdad?, se le conoce en la academia como, ¿verdad?, la Torá, como el Nevín y el Ketubín. Así que es muy interesante, y es un material que yo les recomiendo a ustedes que estudie. Es un material que va a enriquecernos, no solo, ¿verdad?, como persona, sino como iglesia. A usted lo va a educar, usted va a ser una persona que va a estar educado en la palabra y va a saber, ¿verdad?, defender lo que es hacer apología y defender la palabra del Señor. A veces en estas conversaciones de amigos, estas conversaciones de familia que se dan, que en ocasiones lo que hacen es, ¿verdad?, personas tratar de, pues, no ¿verdad?, de hacernos quedar mal, sino de hacer que la Biblia se vea como un documento que no es un documento real, que no tiene valor, que no se puede confiar en ella, cuando la Biblia tiene completamente la veracidad y la verdad que es Cristo Jesús. Así que más que un documento de fe para nosotros, que es la base, ¿verdad?, escrita de nuestra fe, para nosotros la Biblia es real, y la podemos estudiar, y hasta podemos usar, ¿verdad?, lo que es la razón, porque está ahí, ¿verdad? Es nuestro culto racional diario, ¿no? Nosotros le damos culto al Señor, adoramos a un Rey de Reyes y Señor de Señores, y nuestro culto racional envuelve el estudio de la Biblia. Ese culto racional fue algo que Pablo nos explicó, y nosotros bajo ese mandato estudiamos la palabra como parte de nuestro culto racional. Así que aquí vemos, ¿verdad?, algunas divisiones, las vamos a hablar hoy más específicamente. Estuvimos explicándole cómo esa inspiración en la Biblia se hizo, y es bueno que lo volvamos a repetir. Hay personas que dicen no creer en la Biblia porque fue inspirada a hombres. Ya, eso lo escribieron, y a veces hemos escuchado comentarios. Yo no creo en la Biblia porque eso fue escrita por hombres. Y realmente la Biblia, la mayoría de la palabra fue escrita, ¿verdad?, por hombres. Pero esos hombres recibieron una inspiración que fue dada directamente a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Esa inspiración, ¿verdad?, que Dios la da a través de su Espíritu, fue la base para que todos estos hombres, ¿verdad?, pudieran tener, concordar uno con los otros. Si esto no fuera inspirado por una sola persona, que es la persona del Espíritu Santo, la Biblia no estuviese de acuerdo completa. Y sin embargo, la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, está completamente de acuerdo. No hay contradicciones. La Biblia, ¿verdad? Puede que una traducción tenga alguna diferencia por ser una mala traducción, pero en realidad los escritos originales de la palabra no tienen ningún error, es inerrante.
Así que esa es una de las características de la palabra de Dios, que es inerrante, no hay error en ella. Así que la primera manera que la Biblia fue escrita, en su mayoría fue inspirada por Dios, fue escrita por el dedo de Dios, porque la ley fue escrita por el dedo de Dios. La Biblia recopila datos históricos, ¿verdad? Porque hay mucha historia en ella, historia que se confirma, se puede decir a diario, ¿verdad? Por estudios arqueológicos, y el dictado, cuando Dios le habló a personas y les dijo que escribieran o dijeran lo que él estaba diciendo. Así que ese proceso, ¿verdad? Es uno el cual todos, ¿verdad? Debemos comprender. ¿Por qué? Porque si lo sabemos explicar, ¿verdad? Vamos a tener un mejor entendimiento de ello y vamos a poder convencer de mejor manera, ¿verdad? No nosotros, sino el Espíritu Santo a través de nosotros. Así que la Biblia es inspirada a hombres escogidos para esa labor. Fue escrita también por Dios mismo. La ley en las piedras de Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos fueron escritos por él. La historia antigua relacionada al pueblo hebreo en el Antiguo y Nuevo Testamento es una historia que está ahí plasmada, que es la Biblia también, y la Biblia fue dictada también por Dios en parte. Él le decía, dile a mi pueblo, dile a aquel, dile al faraón, le dirás a aquello, escribe en el libro. O sea, fueron 4 maneras diferentes de inspirar al hombre a que el hombre escribiera la palabra de Dios. Así que estos datos es muy importante que lo sepamos. Vimos las opiniones acerca de lo que fue el canon, como el canon es la manera en que se recopiló la Biblia. La Biblia tuvo un proceso de 300 años y en esos 300 años ese proceso, ¿verdad? Fue filtrando lo que era fábula, lo que era cuento, lo que era fantasía, y hasta que se llegó a traer, ¿verdad? Un documento veraz, un documento real de lo que había ocurrido, ¿verdad? En ese tiempo. Todo era confirmado, ¿verdad? Con diferentes fuentes y podemos ver aquí más adelante de qué manera, ¿verdad? Cuáles eran esos requisitos. Así que estuvimos hablando de eso la semana pasada. La formación, ¿verdad? Canónica del Antiguo Testamento era un proceso en el cual los libros que contienen escritura se designan como sagrados. Así que esos libros se clasificaron como que eran santos, como que eran sagrados y tenían el peso para estar recopilados en la Biblia. Así que este fue un proceso complejo. A través de 2 concilios se explicaron cuáles fueron esos concilios, ¿verdad? El concilio de Yamnia y se explicó el concilio de Alejandría. Así que, ¿cómo se comprueba eso? Se comprueba porque hay una evidencia interna, hay una evidencia externa, hay también el testimonio de los apologistas griegos, ¿verdad? Estos eran los grandes pensadores que defendían la palabra, que no eran judíos, eran griegos. Así que esos apologistas entendieron, ¿verdad? Lo que se estaba proponiendo en la palabra y sabían que era real. Así que dice que hombres como Arístides, Justino Martín mencionaron la autoridad inspiracional de los evangelios y las cartas paulinas. Así que estos hombres, que eran hombres importantísimos en la sociedad, que eran académicos y grandes pensadores, pero también eran hombres que habían creído en Cristo, en el cristianismo, fueron personas que participaron en este proceso. Así que es una formación que se hizo basada en 5 criterios, ya los explicamos: la apostolicidad, el contenido, la doctrina, la inspiración y la universalidad. Así que vimos los concilios, ¿verdad? Que se hicieron post a la recopilación de la palabra. Cuando ya se recopilaron todos estos libros, se vuelve en el 397 en Cartago, se vuelve en el 419, en el año 419, se vuelve en Toledo, en el 633, en el Concilio de Trulano, en el Florentino, en el de Trento, en el de Vaticano. Varias veces se llegó a volver a revisar y a afirmar, ¿verdad?, de que era un documento, de que es un documento veraz y real. Así que hay muchas versiones, ¿verdad? Se habló de la Septuaginta, que fue una traducción que se hizo, ¿verdad?, por 70 traductores, y es de las versiones más importantes y de las más, ¿verdad?, que se toman copia de ese contenido en la Septuaginta, ¿verdad? Esos 70 traductores fueron muy destacados y por eso esa es una de las copias bíblicas llamada la Septuaginta, de las más, ¿verdad?, que tiene
un valor para estos estudiosos de la palabra. Así que los idiomas en que fue escrita la Biblia, ¿verdad? La lengua del Antiguo Testamento fue hebreo, la lengua también de algunos libros como Esther y Nehemías fue el arameo. Así que no todo, ¿verdad? Fue con hebreo. Queremos también hacer la salvedad, que el hebreo antiguo y el hebreo moderno tienen algunas diferencias. Es como el español, ¿verdad? Si vamos a hablar español de Castilla la Vieja, y si vamos a hablar español antiguo, ¿verdad? Cuando leemos una Biblia Reina Valera del principio de siglo, pues habla con más vosotros sois, ¿verdad? Y es un español más antiguo. Y hablamos un español ahora es diferente. Así que también el hebreo que se hablaba en ese tiempo no es por completo igual al hebreo que se habla hoy día. Y la lengua del Nuevo Testamento en un hebreo, en un griego que se llamaba el griego koiné, que vamos a hablarlo, ¿verdad? Más específico aquí ahora. Vamos ahora ya a comenzar con la conclusión. Y este hebreo, ¿verdad? Es un hebreo dialéctico semítico y pertenece a la familia de las lenguas llamadas así por ser particularmente la lengua de los descendientes de Sem. Por eso se dice semítico, porque es los descendientes de ¿quién? De Sem. Los tres dialectos principales de las lenguas semíticas son arameo, hebreo y árabe. Así que, mire, los árabes son primos, ¿verdad? De los hebreos. Así que no piense que los árabes, por ahora tener un conflicto, ¿verdad? Milenario, no tienen que ver nada en esto. Sí, los árabes son nuestros primos. Así que tiene la particularidad de escribirse de derecha a izquierda, no como nosotros que escribimos de izquierda a derecha. Todas las letras de su alfabeto son consonantes. Miren qué, ¿verdad? Qué particular. Así que fue el idioma empleado por los israelitas desde el tiempo que se remontan nuestros primeros conocimientos de ellos hasta el cautiverio. O sea, cuando, ¿verdad? Los israelitas estuvieron, perdón, los 400 años. Así que el arameo es un dialecto semítico al fin al hebreo. Solo fue ocupado por unos pocos pasajes del Antiguo Testamento en Éxodas, en Daniel y en Jeremías. Así que vieron, ¿verdad? Que estos idiomas se utilizaron en partes específicas y para lo que fue el Nuevo Testamento, el griego común o el griego koinés, fue el idioma que se usaba en el mundo greco-romano. Recuerden que Roma conquista toda esa área, pero adquiere cultura de Grecia. Y eso se convierte, ¿verdad? En ese tiempo en una cultura greco-romana. Era tan rica la cultura griega que los romanos en aquel tiempo, ¿verdad? En que también tenían dominio de Israel y de toda aquella área, pues mezclaron estas dos culturas y por eso, en vez de hablarse latín en Israel, siendo conquistado por Roma, lo que se hablaba era griego. Así que es un mundo greco-romano de la época que fue escrito el Nuevo Testamento. ¿Vieron? No fue escrito en latín, que era la lengua de los romanos, sino que fue escrito en griego, por esa influencia tan fuerte de lo que es la influencia y la filosofía griega. Así que el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en griego, como pueden ver ahí. Así que la Biblia está dividida en dos partes de extensión bastante desigual. Y, ¿verdad? Como lo sabemos, una se llama el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos términos, ¿verdad? ¿Por qué se le dice testamento? ¿Verdad? Si usualmente el testamento es un documento el cual, ¿verdad? Algún patriarca, algún padre, una madre, pues deja, ¿verdad? Pero vamos aquí a definir esa palabra testamento. ¿Por qué se le llama testamento? Así que miren qué interesante, la Biblia está dividida en estas dos partes, ¿verdad? Y no son un mismo libro, ¿verdad? No podemos decir que tenemos 33 libros en un lado y 33 en otro. Así que esos términos han sido usados para diferenciar las escrituras hebreo-arameas de las cristianas. O sea, la parte del Antiguo Testamento no es una parte cristiana, sino que es una parte hebreo-aramea. La parte cristiana está en el Nuevo Testamento. Así que si decimos que Pablo era cristiano, pues creemos que Pablo era cristiano, pero si decimos si David era cristiano, David no era cristiano, David pues era hebreo y todos los personajes del Antiguo
todavía no conocían lo que era el cristianismo. El cristianismo comienza, ¿verdad?, en el año 33 con Jesucristo. Así que estos términos han sido usados para diferenciar las escrituras hebreo-arameas de las cristianas, escritas en griego y que nos relatan el nacimiento de Cristo y el desarrollo de ¿qué? De la doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina cristiana. Los dos escritos, al ser unidos, toman los términos de Antiguo y Nuevo Testamento, abreviándose, ¿verdad?, por AT y NT. Así que usted, si está haciendo algún documento o algo, puede abreviarlo de esa manera, ¿verdad? Y no está cometiendo ninguna falta porque es bastante largo el término. Así que el término testamento no es el mejor, pues en el sentido estricto de la palabra sería pacto. Podríamos decir antiguo pacto, nuevo pacto. Podría dividirse, ¿verdad?, esos dos libros en su Biblia y decir antiguo pacto, nuevo pacto. Pero mire, a primera vista, la palabra testamento se presta para confusión porque no se ve muy bien en el sentido que puede aplicarse a la Biblia. Sin embargo, la dificultad se aclara si se tiene en cuenta la vinculación de la palabra latina testamentum en el hebreo berit, ¿verdad? Que se dice pacto. Así que por eso es que a veces yo le digo, cuando la Biblia cambia de lo que es el griego hebreo al latín, ¿verdad? Eso fue un trabajo que hizo San Jerónimo, ¿verdad? Que fue el traductor romano de esto. Hubo unos cambios porque el hebreo tenía unas palabras que no tenía el latín, y, ¿verdad? Y ellos llegaban a unas conclusiones, ok, esto significa esto. Así que por eso es que hay diferencias, ¿verdad?, en las traducciones que hizo San Jerónimo, y fue el caso que le expliqué con el asunto del apostolado y el asunto de ser misionero, ¿verdad? Lo que es mitere en latín y lo que es apostoleo o apóstolos en griego. Esto, ¿verdad? El tema es profundo, pero yo tengo que darle estas ideas a ustedes para que ustedes entiendan y hagan, ¿verdad?, su investigación por usted mismo, ¿verdad? Porque esto es muy importante, y si a veces, ¿verdad?, estamos muy pendientes a nuestro programa favorito, a nuestra serie favorita, a nuestra película favorita, y no sabemos los detalles, y cuando la hablamos como si fuera real, cuando estamos hablando de una fantasía. Imagínense cuando estamos hablando de la palabra. Cuando estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la verdad, estamos hablando de un hecho real, verídico, de lo más importante que debe haber en nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Por tanto, por eso siempre llevo y promuevo esta insistencia de que la estudiemos, ¿verdad?, en detalle y a cabalidad, porque veo a veces hasta mismos cristianos que se interesan en otros temas y hasta a veces desperdician un poco ¿verdad?, de su tiempo y de sus capacidades en temas que, ¿verdad?, que realmente son fantasiosos. Y la Biblia no es fantasía, la Biblia es real, y la Biblia es fascinante, y la Biblia tiene tela para cortar de aquí hasta la eternidad. Así que por eso soy tan insistente de que la estudiemos y que usted se interese por ella, para que vea que va a ser algo interminable en su vida. Todo el tiempo va a tener para aprender algo de lo que es la Biblia. Sin embargo, ¿verdad?, como dijimos, la dificultad se aclara si se tiene en cuenta, ¿verdad?, que en el latín pues se le dice pacto. Ahora bien, el término hebreo berit se tradujo al griego con la palabra diateque o diatec, que significa disposición, arreglo. De ahí, última disposición o última voluntad. Por eso cuando usted dice van a firmar el testamento, esa fue la última voluntad. Así que, es decir, testamento. Pero cualquiera de las dos podría estar bien. Se podría decir antiguo pacto, antiguo testamento, nuevo pacto, nuevo testamento. Pero de ahí sale, ¿verdad?, lo que es la etimología, ¿verdad? Cómo se estudian las palabras, perdón, según, ¿verdad?, sus definiciones en sus lenguajes originales, que son, ¿verdad?, fascinantes, y son algo que es interesantísimo. Así que por eso me gusta compartirlo con ustedes. Así que es de público conocimiento que la Biblia, en sus centenares de diferentes traducciones, es el libro de mayor difusión en la historia de la humanidad. En especial la literatura, el arte, la música, el mundo occidental tienen una enorme deuda con los temas, motivos e imágenes de la Biblia. De hecho, ¿cuántas películas usted ve? Menciona algo de la Biblia. Hace unos días estaba viendo una película con mi esposa,
¿Y cuál era? Alguna con Will Smith. Y dentro de la película siempre salió un argumento religioso. Y todas las películas que uno ve de momento, ¿verdad? Traen un argumento religioso, puede ser en contra, puede ser a favor, a veces lo hacen bromeando. A mí no me gusta cuando relajan o hacen bromas con la Biblia en las películas. Yo he hasta apagado películas cuando me han traído un argumento que blasfemia la palabra, porque no me siento bien. En una ocasión estaba viendo una película de Eddie Murphy y utilizaron una cita bíblica en una parte de un desnudo. Y en ese momento paré la película porque no entiendo que no es saludable ni debo participar de una broma que se está haciendo con contenido bíblico, ¿verdad? Con la palabra del Señor, y estaban haciendo un relajo con personas desnudas en una escena. Así que, ¿verdad? Eso entiendo que nosotros no debemos de apoyarlo, y de mi parte, pues, no tuve más interés, y de hecho, ese artista se convirtió en un artista ya que ni lo llaman, ¿verdad? Ya después de ese tiempo que comenzó a hacer burlas en sus películas con la Biblia, le fue muy mal, le ha ido muy mal. Estuvo muchos años hasta ahora, que ahora volvió a hacer una película. Para que sepan, ¿verdad?, cómo Eddie Murphy cayó de aquel gran estrellato que tenía, de ser la mejor figura de lo que era la comedia en los años 80 y 90, a hoy ser, ¿verdad?, un artista prácticamente casi olvidado. Y fue por eso, se ponía a hacer muchas bromas con citas de la palabra en sus películas, y yo entiendo que eso ¿verdad? Fue parte del desastre, ¿verdad?, de películas que hacía. Así que no bromee con el texto bíblico, no relaje con el texto bíblico, no relaje con este asunto de las lenguas, no relaje nunca con las cosas divinas, porque las cosas divinas, divinas son. Y al usted relajar con lo que es el texto bíblico, usted hacer bromas con pasajes de la Biblia, chistes con la Biblia, chistes con manifestaciones del Espíritu, usted está desacralizando lo que es sacro. Eso hay un término académico que se llama desacralización. Y desacralización es quitarle lo sacro, quitar lo santo a algo que es santo. Así que es un término que se estudia en los seminarios, y es desacralizar. No desacralice lo que es sacro. Así que tuve que, ¿verdad?, expresar esto, porque, ¿verdad?, a veces me siento mal en algunas películas cuando tratan de, ¿verdad?, de usar la Biblia en su pieza de arte, en su película, pero lo hacen, ¿verdad?, de mala manera. Si usar la Biblia, pues vamos a usarla de buena manera. Así que dice que algunas traducciones al inglés, ¿verdad?, como la así llamada autorizada versión de Rey Jacobo, la King James del 1611, o la traducción de la Biblia alemán por Martín Lutero, que fue de 1574, no solo influyeron en la literatura, sino que también promovieron idiomas. Así que eso, ¿verdad?, lo explicamos la semana pasada. Ahora vamos a hablar de lo que fueron las épocas. Así que, ¿verdad?, cuando vemos que la palabra, ¿verdad?, es tan antigua y que sí se ha podido recopilar, vemos que hace 2000 años atrás, en un periodo de entre 2000 y 1400 años atrás, se registra en la palabra lo que es la época patriarcal, ¿verdad? Así que vemos lo que es Abraham, lo que es Moisés, ¿verdad? Nosotros podemos ver que la palabra está dividida y organizada por tiempos, y esos tiempos, ¿verdad?, pues los podemos definir. Y como estamos viendo ahora aquí, del 2000 al 1400, la época patriarcal; del 1400 al 1200 antes de Cristo, el Éxodo; del 1200 al 1100 antes de Cristo, la época de los jueces; del 1100 al 931 antes de Cristo, la monarquía unida; del 1931 al 586 antes de Cristo, los reinos de Israel y de Judá. Y eso más adelante, en un futuro estudio, podemos presentarlo, ¿verdad?, lo que eran los reinos, cómo se dividieron los reinos del norte y los reinos del sur. Continuamos. Y del año 586, ¿verdad?, estamos hablando de las épocas de la Biblia, al 539, la época del exilio. Del año 539 al 333, la época persa. Hubo, ¿verdad?, el imperio persa, ¿verdad?, que dominaba
esa área, ¿verdad? En esos tiempos, del 333 al 63 antes de Cristo, la época griega. Pero miren lo que pasó. Del año 333 antes de Cristo al 63 dominan los griegos, y mire quién domina del 63 en adelante, los romanos. Por eso era que le decía que la cultura romana adopta la cultura griega, porque la griega era muy buena, y ellos al llegar, ¿verdad?, y ocupar los lugares y las tierras que Grecia tenía, permanecieron más lo que era la cultura griega, que era más rica que la romana, y por eso se desarrolló lo que era la cultura greco-romana. Así que del año 1, ¿verdad?, que es el año cuando nace Jesús, al año 30, Jesús de Nazaret. Así que vemos que la Biblia perfectamente hay una recopilación de todas esas épocas, y la Biblia las describe de manera, ¿verdad?, a perfección. Quiero enseñarles, esto se llama la Biblia cronológica. Esta Biblia fue un regalo de mi pastor allá en Puerto Rico. Saludos, Pastor Ángel Rafael Grau. Me la regaló, fue mi último pastor allá en Puerto Rico. Y el pastor Ángel Rafael Grau me regaló esta Biblia. La Biblia se llama la Biblia cronológica y está escrita en el orden de los tiempos. O sea que cuando usted la busca, pues ella, ¿verdad? No está en el mismo orden que una Biblia regular. Dice la palabra de Dios en orden paso a paso, tal como ocurrieron los hechos. Así que usted tiene, ¿verdad? Si tiene interés, ella está dividida en un plan de 365 días, y usted podría leer lo que es la Biblia cronológicamente en un plan de 300 días. Así que se llama la Biblia cronológica, y están, ¿verdad?, descritos ahí. Va a verlo por esas épocas, y lo va a ver en el orden. Es de editorial Portavoz, ¿verdad? Es una Biblia, un editorial serio. Así que la Biblia cronológica existe, ¿verdad? Es una Biblia que está escrita en un orden específico de sucesos. Bien, ya habiendo cubierto lo que son las épocas, vamos a pasar a lo que son los libros en sí, que ya la semana pasada habíamos hecho una descripción de los libros, ¿verdad? Con sus abreviaturas. Así que si usted a veces tiene que abreviar, ¿verdad?, cuando está haciendo el estudio bíblico y usted no quiere escribir Mateo completo, aquí le vamos a enseñar la abreviatura de cada libro. Así que si estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es el evangelio, los evangelios, y que estamos hablando, ¿verdad?, de los libros, aquí les voy a presentar primero el Nuevo Testamento. Ok, bien. En el Nuevo Testamento, las abreviaturas. Así que para Mateo, MTE; para Marcos, MC; para Lucas, LC; para Juan, JN; Hechos, HCN; Romanos, ROM; Primera de Corintios se escribiría 1 col; segunda de Corintios 2 col; Gálatas, GAL; en el Efesios, EF, disculpen ese espacio ahí; para los filipenses, ¿verdad?, FPL; para los colosenses, COL; para tesalonicenses, TS. Así que para segunda de Tesalonicenses, 2 TS; para Timoteo, 1 TIM; segunda de Timoteo, 2 TIM; Tito, TIT; Filimón, FLM; Hebreos, EP; Santiago, STO; para Pedro, 1P; segunda de Pedro, 2P; primera epístola de Juan, 1JN; segunda epístola, 2JN; tercera epístola, 3JN; y para Judas, JUD. Así que en Apocalipsis con Apo. Así que eso, cuando usted está a veces tomando nota allí en la iglesia, ¿verdad?, para hacer las abreviaciones correctas y que otras personas puedan entenderlo, ¿verdad?, pues así se hacen las abreviaciones en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento cristiano, ahora vamos a ver lo que es la clasificación de esos libros, pero de una manera ahora más clara. Tengo esta tabla, la cual podemos ver que el Pentateuco, que son los primeros 5, penta, viene del original 5, penta.
¿verdad? El Pentateuco tiene 5 libros y es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y usted dirá, eso yo lo sé, me lo enseñaron en la escuela bíblica desde que yo era niño, pero hay personas que no conocen esto y es nuestro deber, ¿verdad? Identificar desde lo más básico hasta lo menos básico en cuanto a lo que es la Biblia. Así que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia y son, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que la historia del Antiguo Testamento la encontramos en Josué, la encontramos en Jueces, el libro de Ruth, primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Eso es lo que es la historia en el Antiguo Testamento. Los libros sapienciales y poéticos, o sea, libros que dan sapiencia de sabiduría, conocimiento, ¿verdad? A lo que es la vida. Mire, pues el libro de Job fue el primer libro que yo leí completo en la Biblia. Salmos, un libro tan precioso como los Salmos, del cual se han sacado cientos y miles de canciones. Proverbios, que es un libro tan necesario para la decisión, la toma de decisiones en la vida. Si usted está ahora mismo confrontando, ¿verdad? Un tiempo de preguntas, un tiempo en el cual tiene muchas cosas que hacer, pero no sabe qué hacer. Lea el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es un libro que le da una buena referencia de lo que es la sabiduría y lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Otro libro, El Cantar de los Cantares. Específicamente, El Cantar de los Cantares es un libro que usted puede verlo de una manera bíblica, espiritual, pero también un libro práctico en lo que es su relación marital. Cuando usted lee el libro de los Cantares, usted va a ver que el libro de los Cantares puede traernos una enseñanza bíblica acerca de lo que es el amor de Dios hacia la iglesia y lo que describe ese amor, el cual la misma palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Así que fue una manera tan grande, ¿verdad? Es un amor inexplicable. Y en el libro de los Cantares podemos ver ese amor explicado, pero también lo podemos ver de una manera práctica en lo que es el desarrollar una relación amorosa con nuestras esposas, el ser poético, el hablar de una manera, ¿verdad? Propia a nuestras esposas. Yo recuerdo, ¿verdad? Hay una porción del libro de los Cantares que habla de que tus ojos, ¿verdad? Son grandes y tu pelo, y mi esposa tiene los ojos grandes y tiene el pelo bien bonito, y esa fue una de las dedicaciones en la boda, utilizar una de las citas de Cantares, ¿verdad? Así que el libro también de Eclesiastés también tiene mucho contenido literario hebreo, y también el libro de Lamentaciones. Así que estos son los libros de sabiduría que dan conocimiento, que nos hacen ser mejores, ¿verdad? Pensadores y tener más sabiduría bíblica. Así que los libros sapienciales y los poéticos, como les dije, Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés y Lamentaciones. Ahora vamos a los proféticos, y nos preguntaba nuestra hermana Isabel, y fue una excelente pregunta, que por qué se le llamaban libros de los profetas mayores y los profetas menores. Pues a los libros de los profetas mayores se les denomina de esa manera porque Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son libros que tienen mayor contenido. Y por eso, por tener mayor contenido, se le llaman profetas mayores, porque tienen mayor contenido. Ahora, los profetas menores, porque son libros más cortos, son libros de menor contenido. Así que los profetas mayores, que son libros de mayor contenido, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿verdad? Son lo que se llaman profetas mayores, y Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías se le llaman profetas menores. Algo muy importante que aprendí de uno de mis profesores de Antiguo Testamento, que el hecho de que se llamen profetas menores no significa que sea de menos importancia el mensaje que tiene. Así que me acuerdo, era una frase del profesor José Martínez Villamil. José Martínez Villamil es un profesor del seminario
evangélico en Puerto Rico, de Nyack School en Puerto Rico. Él ahora se encuentra de misionero en España y siempre nos decía, no piense que porque son profetas menores haya menos esencia y menos mensaje en esos libros. Todo lo contrario, la misma esencia y el mismo mensaje poderoso que hay en los profetas mayores están los profetas menores, no importando que sea menos contenido. Así que un saludo al profesor José Martínez Villamil. Él tiene su programa en Redentor 104, puede buscarlo por internet, se llama Bíblica. El programa creo que es los lunes o martes de la mañana por Redentor 104 FM, puede buscarlo en internet. Profesor José Martínez Villamil es un excelente biblista, es un conocedor de la palabra extraordinario y aprendí mucho de él. Búsquelo, José Martínez Villamil, el programa se llama Bíblica, también tiene su página de internet que se llama Bíblica. De hecho, es de mi pueblo, Vega Baja, y orgullo, ¿verdad? Lo llevo un orgullo bueno, ¿verdad? De que es de mi pueblo y mi pueblo produjo teólogos buenos como José Martínez Villamil. Así que también saludo a mi primo Ángel Marrero, que también fue compañero de clases de José Martínez Villamil. Y el primer día que yo llegué al seminario, lo primero que me dijo José Martínez Villamil, tú eres de Vega Baja. Pues si eres de Vega Baja, conoces a Ángel Marrero. Así que saludos a mi primo Ángel Marrero, el cual fue mi segundo pastor, y aprendí tanto, y sigo aprendiendo de él. Es un pastor extraordinario allá en la iglesia metodista de Delaware, ¿verdad? Así que saludos para el pastor Ángel Marrero. Así que continuamos. El Nuevo Testamento, sus divisiones, las divisiones que tienen, pues el Nuevo Testamento está dividido en los evangelios, el Nuevo Testamento tiene historia, el Nuevo Testamento tiene las epístolas, que son, ¿verdad? La mayoría son de Pablo y las otras son generales, y también tiene profecía. En el caso de las epístolas también hay un poco de historia, porque se cuenta, ¿verdad? En algunas de esas cartas, ¿verdad? Sucesos que ocurrieron en esas diferentes iglesias, así que hay un poco de historia. Lo que pasa es que no se determinan las fechas ni se dicen fechas específicas. En el caso de los hechos, sí se considera histórico del Nuevo Testamento, porque tan pronto, ¿verdad? Jesús asciende, ¿verdad? En este caso Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos. Lucas escribe, el Evangelio de Lucas escribe los Hechos, y tan pronto termina Lucas, comienzan los Hechos, y ahí se va describiendo toda, ¿verdad? Viene siendo el libro de los Hechos como un quinto evangelio. Lo que pasa es que los Hechos de Jesús son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos del Espíritu Santo es el libro de los Hechos como tal. Así que usted puede llamar Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles, pero en realidad los Hechos los hizo el Espíritu Santo, porque todo lo que pasa, todo lo hermoso y lo bello y la manifestación gloriosa de Dios a través de la persona del Espíritu Santo se describe en el libro de los Hechos. Así que es un libro importantísimo. Así que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hoy yo venía meditando por el camino, y si algún día tengo hijos y tengo 4 hijos, les vamos a poner Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allá está mi esposa brincando, allá en el cuarto, debe estar brincando porque vamos a tener 4 hijos, le vayamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que históricos, pues tenemos el libro de los Hechos, las epístolas. Pablo escribe la mayoría de lo que es el Antiguo Testamento, el libro de Romanos, primera, segunda de Corintios, los Gálatas, los Efesios, Filipenses, la carta a los Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y la carta a Filemón, todas escritas por el apóstol Pablo. O sea, más de la mitad del Nuevo Testamento, unos 13 libros, fueron escritos por Pablo. Así que importantísimo eso. Tenía un pastor, saludos a él, pastor Josué Cancel, que un experto en lo que es la prédica paulina. Cuando Pablo, él era nuestro pastor, predicaba mucho las cartas paulinas, y yo era joven, yo era adolescente, y yo decía, ¿por qué él predica tanto de Pablo? Tanto de Pablo, tanto de Pablo. Y él lo que pasaba era que nos estaba enseñando lo que es la doctrina cristiana, porque Pablo es un, ¿verdad?, excelente expositor de la doctrina cristiana. Cuando Josué, ¿verdad?, nuestro pastor, se muda a los Estados Unidos y ya no lo veo más, yo decía, ay, extraño a Pablo. Y era que extrañaba la predicación paulina de el doctor, ¿verdad?, y pastor
Josué Cancel. Así que las cartas generales, la carta a los hebreos, que es una carta anónima, pero según la redacción y el estilo de redacción, se cree que pudo haber sido Pablo también el que escribe los hebreos. Aunque no se describe, usted puede buscar en diferentes Biblias y no va a decirle que el autor es Pablo, pero se cree y algunas personas lo atribuyen a que la carta a los hebreos, por la manera en que está redactada, el estilo de redacción, la manera, ¿verdad?, en que está compuesta la composición de la carta, pues se cree que también la carta pudo haber sido Pablo. Así que estamos ya terminando la carta a Santiago. Santiago, ¿verdad?, estuvo hermano de Jesús. Así que Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Esas son las cartas o epístolas, ¿verdad? La palabra epístola significa carta. Y son las cartas generales. Y la última, que es la última clasificación del Nuevo Testamento, profecía. Y profecía es la parte de Apocalipsis y le tocó, ¿verdad?, a Juan, no Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista fue decapitado, ¿verdad?, mucho antes, sino que Juan, ¿verdad?, apóstol y discípulo. Así que Juan en la isla de Patmos, ¿verdad?, recibe esta revelación del mismo Cristo. El mismo Cristo dictaba y se le presentaba para revelarle y presentarle todas estas visiones que pudo ver allí en su encierro, porque fue una pena de cárcel desterrado en una isla, ¿verdad?, que es una isla que no tenía recursos, sino que tenía que vivir allí como, ¿verdad?, un ermitaño, una persona sentenciado a vivir en una isla que era apartada de la sociedad. Se llamaba la isla de Patmos. Allí Pablo escribe el Apocalipsis, uno de los libros que más intriga a la gente, un libro que está lleno de muchos misterios, pero en realidad es un libro que lo que describe es la victoria de Cristo, cómo el reino de Dios va a tomar por completo el mundo y va a presentar la victoria de Cristo sobre el mal. Así que el libro de Apocalipsis no es un libro para introducir o promover el miedo, sino que el libro del Apocalipsis para un cristiano real, para un cristiano que entiende lo que es la palabra del Señor, es un libro que lo que nos lleva es a entender que la victoria va a ser de Cristo Jesús. El libro anuncia la victoria de Cristo Jesús sobre el enemigo, sobre el diablo, que el Señor lo reprenda. Así que no sienta, ¿verdad?, temor en leerlo, no lo lea como primer libro, porque hay personas que empiezan a leer la Biblia y comienzan a leer la Biblia por el libro de Apocalipsis y no es recomendable, no se recomienda. Usted comienza a leer la Biblia por el libro de Apocalipsis porque es un libro muy simbólico, un libro cual se necesita, ¿verdad?, conocimiento previo de los libros anteriores, ¿verdad? Después de usted haber estudiado los otros libros, es que usted pues estudia Apocalipsis, por eso está en la última sección de la Biblia, porque es el último que usted debe estudiar ya cuando tenga un entendimiento bíblico y la iluminación del Espíritu Santo sea, ¿verdad?, suficiente para leer el libro. Hay que estar muy preparado. El libro tiene mucha simbología, el libro tiene muchos acontecimientos, el que usted tiene que ver el contexto del tiempo en que Juan estaba hablando, el contexto de lo que iba a pasar, en lo que Juan estaba hablando en ese tiempo y el contexto de lo que está pasando ahora. O sea, un contenido profético que en ocasiones tiene un contenido de doble propósito, el contenido profético de aquel tiempo y el contenido profético del tiempo presente. Así que no es tan simple como parece. Trate de dejar ese libro para el final. Si quiere y quiere estudiarlo, busque ayuda. Comuníquese con nuestro pastor, comuníquese con nuestro hermano Rafael Godínez, con hermanos que ya tengan conocimiento, y busque buenos comentarios, que vamos a estar recomendándole buenos comentarios ya al final de este estudio. Así que estoy aquí presentando estas dos listas, ¿verdad? Para que usted esté claro, ¿verdad?, en lo que es el contenido, ¿verdad?, del canon hebreo y lo que es nuestro canon, ¿verdad? Tenemos que diferenciarnos de lo que es el cristianismo a lo que es el judaísmo. Hay personas que piensan que mientras más judaísmo introduzcan en la iglesia, son más cristianos.
Eso es una idea que no es del todo correcta. Sí hay una influencia hebrea en todo lo que hacemos, porque no podemos sacar del contexto judío, ¿verdad? El Evangelio fue creado en un contexto judío, y eso John Stott, uno de los grandes teólogos, si no el teólogo más destacado en lo que fue, ¿verdad? La teología reformada en el siglo pasado. John Stott decía que no podemos sacar del contexto cultural y dividir el contexto cultural bíblico a lo que es ahora, ¿verdad? Siempre, si leemos la palabra, si leemos los evangelios, si leemos el Antiguo Testamento, siempre va a haber una influencia cultural, porque en ese contexto cultural fue escrito en el contexto cultural hebreo y en el contexto cultural del Nuevo Testamento. Así que es imposible dividirlo, pero no tenemos que aportar, no es obligatorio o no es un requisito de salvación que nosotros adoptemos costumbres judías para, ¿verdad?, nuestro servicio, nuestro culto. Sí, podemos hacer la parte de, pero no tiene que ser parte intrínseca o central, porque es un culto hebreo y es una manera hebrea, ¿verdad?, la cual no es cristiana. Una cosa es el cristianismo y una cosa es el judaísmo. Así que, como pueden ver ahí, el canon hebreo es parecido, pero no es igual. La manera en que se dividen, pero sí, ¿verdad? Tiene el mismo contenido. Lo que pasa es que la manera en que se llama, ¿verdad? Es una clasificación, ¿verdad? Diferente. Así que la Torah, los profetas, que es Nevilim, las escrituras, Ketuvim, y los 5 rollos, que es el Mejillot. Así que ven ahí la manera en que se divide con el canon hebreo y la manera que se divide con nuestro canon. Bien, le estaba diciendo que hay muchas Biblias hoy día, pero de las más populares está la Biblia Reina Valera 1960. Esa es, ¿verdad? Como quien dice, es la Biblia más popular que es eso, pero hay Biblias nuevas, recientes, ¿verdad? De 1 o 2 décadas atrás y hasta 3 décadas, que son muy buenas. Yo les recomendaría a ustedes que vieran la Biblia de las Américas, es una excelente Biblia. La Biblia latinoamericana de hoy también es una excelente Biblia. La Biblia Dios habla hoy es una Biblia. Yo estudié el Antiguo Testamento con Dios habla hoy por recomendación de algunos profesores, porque al ser una traducción tan simple, usted puede entender relatos del Antiguo Testamento que a veces hay palabras y contextos que no entendemos, ¿verdad? Por lo antiguo y por las cosas que ocurrían en ese tiempo. La nueva versión internacional, que a algunas personas les gusta, a otras no, sede académicos bien alto, ¿verdad? De profesores que son buenísimos y respetados, que usan la versión internacional, así que yo no veo objeción en mencionarla. Hay personas que la usan, yo no la tengo, he tratado de leerla de otras personas y pues todavía no he tenido la oportunidad de comprarla. La Biblia del lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la Biblia Pechita, que es una Biblia que parece una Reina Valera, pero los nombres, en vez de estar llevados al latín o al español, están en el nombre original. Es muy interesante la Biblia Pechita. Y la Biblia cronológica. También tengo otra Biblia que no la tengo aquí a la mano, la tengo en un préstamo a nuestro hermano Rafael. Y es una Biblia que me gusta mucho porque es también muy sencilla en lo que es el contenido y de la manera que está escrita. Esa Biblia se llama la Biblia para todos. A ver si puedo por aquí. Biblia para todos. La Biblia para todos es una Biblia desarrollada por la Liga Bíblica. La Liga Bíblica es una asociación bíblica parecida a las sociedades bíblicas, pero no en las sociedades bíblicas, y que se dedica a promover la palabra del Señor. Ellos dan conferencias. De hecho, la gran parte y la introducción de este estudio, los primeros 2 días, fueron gracias, y fue una de las notas que presenté al principio, fueron gracias a un conferencista
de la Liga Bíblica que se llamaba Ricardo Cortés. Ricardo Cortés ya está con el Señor lo llevó hace unos años a morar con él y a veces, ¿verdad? Nos preguntamos por qué, ¿verdad? Esto pasa. Ricardo era un hombre muy joven, pero se gastó para el Señor, se gastó para promover lo que era la palabra del Señor. Y por eso, en principio de este estudio, hace unas 4 semanas atrás, resalté la figura de Ricardo Rodríguez, porque Ricardo Cortés, de la Liga Bíblica, porque Ricardo Cortés era un hombre el cual admiré, una persona humilde, el cual siempre en septiembre, mes de la Biblia, iba a nuestra iglesia y nos presentaba, ¿verdad? Conferencias, nos predicaba, nos traía material, nos conseguía Biblias a unos precios casi regalados, pero todo era en pro de promover el Evangelio de Cristo a través de la palabra. Así que siempre, ¿verdad? Recordaremos a Ricardo Cortés y lo agradezco porque tuvo a bien compartir más de la mitad de lo que yo he presentado aquí en este estudio en el día de hoy. Un saludo, si algún día, ¿verdad? Su esposa Lourdes Ortiz, una gran consejera de nuestro país, está viéndonos. Un saludo a su esposa Lourdes Ortiz allá en Puerto Rico. Así que la Biblia cronológica fue la que les presenté aquí, ¿verdad? Ahorita, esta Biblia, ¿verdad? Es una Biblia en que está escrito todo en el orden en que fue. También hay personas que no les gusta esta Biblia, la Biblia Plenitud. Yo, ¿verdad? Lo escudriño todo. Si tuviese algo, ¿verdad?, que está incorrecto, pues lo comparto y hablo con alguna persona, ¿verdad? Pero hay personas que tienen esta Biblia. La Biblia Plenitud es una Biblia, ¿verdad?, que fue de los años 90. Hay algunos comentarios que hay algunas escuelas teológicas que no les gusta, pero a otras sí. Así que, ¿verdad? También es una Biblia que ha sido muy popular. En mi caso, yo utilizo Reina Valera, pero una versión que se llama la Biblia Apologética. Y es una Reina Valera con muchos comentarios. Así que se las recomiendo, ya que si usted a veces, ¿verdad? Hay partes que usted necesita aprender más, ¿verdad? Pues aquí, en el caso de la Biblia Apologética es una Reina Valera con comentarios. Así que es una Biblia muy buena. En el caso de las Biblias en inglés, está la Biblia, lo que es la Biblia ESV, pero en el caso de la Biblia en inglés, una de las mejores Biblias es la que Ligonier, que es un ministerio aquí en los Estados Unidos, ha desarrollado, y es hecha por el editorial Ligonier Ministry. Así que es una Biblia ESV y es en inglés, tiene excelentes comentarios y fue desarrollada por el teólogo R.C. Sproul. R.C. Sproul, ¿verdad? Él murió hace unos años, es un excelente teólogo de aquí de los Estados Unidos, y esta Biblia tiene muy buenos comentarios. Si usted lee inglés, pues les recomiendo The Reformation Study Bible. Reformation Study Bible, ¿verdad? Es una Biblia en inglés, pero es muy buena. Ya va por la segunda versión, así que cualquiera de las dos versiones usted la puede adquirir. Es una Biblia ESV, English Standard Version, que es una versión muy buena que se ha hecho en los años recientes y viene de lo que son los escritos originales. Por eso es tan buena esta Biblia. De hecho, la Biblia de las Américas es una versión traducida de la ESV también. Y la Biblia latinoamericana de hoy, lo que sucede es que hay algunas diferencias en algunas palabras. Por eso recomiendo para español la Biblia de las Américas y la Biblia latinoamericana de hoy. Así que si la puede comprar, adquiérala. Si no, al final le voy a enseñar lo que es el programa eSword. El programa eSword es un programa que usted puede bajar estas Biblias y usted, ¿verdad? Puede bajar estas Biblias. Algunas sí tienen que, ¿verdad?, pagar por ellas, pero podrían, ¿verdad?, tener acceso a ellas. Miren, está la Biblia del Arco Iris, ¿verdad?, que es una Biblia que tiene también comentarios. Está la Biblia apologética, que fue la que le enseñé.
la Biblia de Ligonier, está la Biblia Thompson, es una Biblia de estudio también, no le gusta a todo el mundo, ¿verdad? La Biblia Thompson, pero también muchas personas utilizan la Biblia Thompson. La Biblia, como la hablé también, la Biblia Plenitud, que hay personas que, hay algunos comentarios, ¿verdad? Que difieren de algunas escuelas. Están los diccionarios, el diccionario bíblico ilustrado, que es buenísimo. He tenido la oportunidad de hojearlo y según, ¿verdad? Lo que va diciendo la Biblia, le va dando ilustraciones. La Biblia de Estudios Holman, mire, la Biblia de Estudios Holman está aquí en Estados Unidos en diferentes tiendas a un precio muy bueno. Yo la he visto hasta en las tiendas Olives, en inglés, pero es una Biblia muy buena y viene en la versión de Reina Valera 60. La Biblia de estudio Matthew Henry, uno, ¿verdad?, de los comentaristas más destacados en lo que es el cristianismo. Así que Matthew Henry, la Biblia de estudio ampliada, también usted la puede conseguir. Todas estas Biblias, la mayoría están en Amazon, ¿verdad? Estoy haciendo un anuncio a ellos, pero pues el comentario bíblico también de Matthew Henry. Hay un libro muy bueno, ¿verdad?, que usted puede leer, que se llama Todos somos teólogos. Es de R.C.S. Sproul, ¿verdad? Una introducción a la teología sistemática. No se ponga a leer un libro de teología sistemática si no ha leído primero un libro de introducción a la teología sistemática. Así que Todos somos teólogos es muy bueno y se lo presento. ¿Por qué? Porque le voy a hablar también acerca de lo que es el libro de teología sistemática más vendido en la historia, que es este libro que está aquí en la esquina, Teología Sistemática de Wayne Grudem. Lo puede encontrar hasta en Amazon en versión digital, porque si lo compra en versión de papel es un libro que parece una guía telefónica, es muy gordo, que tiene más de 1000 páginas y ¿verdad?, va a salir más económico. El diccionario bíblico ilustrado Holman también, ¿verdad? Si son ayudas que usted puede tener para leer la Biblia. Así que todos estos libros, ¿verdad?, son de ayuda. ¿Por qué yo les presento todos estos libros? Porque los libros explican cosas que a veces no entendemos o contextos que no entendemos. Y ahorita les hablaba acerca de lo que significaba la palabra testamento, le hemos hablado de otros significados antes en la iglesia, te presentamos también significados. Y ya para esta última parte, estos últimos 5 minutos, quiero explicarles lo que es etimología. Y hay gente que dice, ay, pero ¿por qué si nosotros no hablamos griego, no hablamos hebreo, no hablamos arameo, por qué hay que aprender eso? Siempre en los estudios hago la salvedad y siempre hago el recordatorio que la Biblia no fue escrita en español, que la Biblia no fue escrita en nuestro contexto cultural, ¿verdad?, en el contexto norteamericano, caribeño, suramericano, centroamericano. No, la Biblia no fue escrita en ese contexto. O sea, no fue escrita en español, no fue escrita en nuestro contexto cultural, ¿verdad?, que es un contexto latinoamericano, ni tampoco fue escrita en nuestro tiempo. O sea, fue escrita en el pasado, hace unos 1000 y tantos de años, lo último que se escribió. Y por eso, cuando no entendemos algo, pues tenemos estas herramientas en estos diccionarios, en estos comentarios que podemos estudiar. Así que parte de ese estudio se llama la etimología. Y de ahí usted puede empezar bien fácil porque los diccionarios como Strong y los comentarios le van a dar estas definiciones que son muy simples. No le digo que compre un libro, ¿verdad?, de lo que es por temas, ¿verdad?, que esté explicando libros individuales, porque usted primero tiene que leer la Biblia y entenderla, entonces después, ¿verdad?, desarrollar un estudio sistemático de lo que leyó. Así que primero se lee la Biblia y después se estudia sistemáticamente, ¿verdad?, con sistemas, por partes, ¿verdad? La teología tiene diferentes partes. Así que un pequeño renglón de lo que es ese estudio es la etimología. Se denomina etimología el estudio del origen de las palabras y sus cambios estructurales y de significado. O sea, una palabra que se dijo en un tiempo, cómo ha cambiado estructuralmente, se le añade, se le quita, se hace más corta, más larga, y su significado. ¿Qué significaba en aquel tiempo? ¿Qué significa también ahora? Pero ¿en qué contexto se dijo en ese tiempo para ser aplicado ahora?
Así que vamos con una palabra específica, muy simple, que todos lo vamos a entender. Y esto es lo que se llama el tetragramatón. Y yo dije que era una palabra simple. Mire, sí, es una palabra simple porque usted en el servicio, durante el servicio, ha dicho el tetragramatón. De hecho, en la Biblia Reina Valera se ve en la parte de los salmos, ¿verdad? Cuando se habla del Señor, se dice Jehová. Pues el tetragramatón y Jehová tienen una gran relación. La palabra tetragramatón procede del latín tetragramatos. El latín tetragramatos, la cual a su vez procede del griego tetragramatón. En el griego, ¿verdad? Viene del griego, va al latín y después va al español. Así que ese griego, ¿verdad? Que usted ve ahí, cuando se dice en latín, se dice tetragramatos, pero cuando se dice en español, se dice tetragramatón. ¿Y qué es el tetragramatón? Miren, el nombre sagrado de Dios. En realidad, Dios no tiene nombre, porque cuando Moisés dijo, ¿y a nombre de quién yo voy a ir a donde Faraón? ¿Qué dijo el Señor? Dijo, yo soy. Él no le dijo Yahvé, él no le dijo Jehová, él dijo, yo soy. De hecho, Cristo proféticamente cumple eso cuando dice, yo soy. O sea que Dios dijo yo soy, Cristo dijo yo soy, el gran yo soy, ¿verdad? Es mencionado en el Antiguo Testamento. Y en realidad, cuando los hebreos, ¿verdad? Se hablaban de Dios, ellos sabían que no podían mencionar el nombre de Dios en vano, porque era que uno de los mandamientos. Pues, ¿qué ellos hacían? Ellos mencionaban el Yahweh. Pero el Yahweh es una traducción al español, ¿verdad? Para nosotros, el decir Yahweh. En realidad, cuando usted veía lo que se escribía era una Y, una H, una W y una H. Que le dije Y, o sea, que en el hebreo no era Y. En el hebreo eran los símbolos que vemos en la parte de abajo. Y es estas palabras que vemos aquí. Esto era la manera en el original hebreo que se escribía el nombre de Dios y simplemente eran palabras sin vocales. Recuerden que la Y no es una vocal. La Y no pertenece a las vocales. Las vocales son A, E, I, O, U. Y tenemos que ir, ¿verdad?, a primer grado y explicar porque no habían vocales en ese tiempo. Así que Chafé o Yahvé era un nombre rasgado en cual solamente se hablaban con no palabras, ¿verdad? No se utilizaban vocales, sino que consonantes. Así que de ahí, de Yahvé, con las traducciones del griego al latín, mire lo que pasa. Mire cómo se escribía primero en el paleohebreo y miren cómo después se escribía en el hebreo. O sea, cuando ellos escribían para describir a Dios, ellos, ese Yahweh o ese Yahvé, se escribía en paleohebreo de esa manera. Después se refina y en hebreo se escribe de esa otra manera. Miren cómo va cambiando esto. Pero miren lo que pasa. El tetragrama, que es el Yahweh en hebreo, según su escritura original, solo tenía consonantes y se escribía de atrás hacia adelante. El tetragrama en escritura masorética, por las vocales procedentes de Adonai, o sea, la A, O y la A, ¿verdad? La D y ahí insertadas. ¿Qué pasaba? Cuando se mezcla las vocales de Adonai, ¿verdad? Que es una de las maneras de llamar a Dios en un tiempo específico en el Antiguo Testamento. Se mezcla y ¿qué pasa? Se une para poder ser pronunciado, porque nosotros no podemos hablar hebreo. El hebreo es muy rasgado en cuanto a la lengua y es muy diferente. Así que se le añade la A, la O y la A y se hace el Jehová, que cuando se traduce ahora a nuestro tiempo, pues se dice Jehová. Así que con regla fonética, ¿verdad? Cambia esto hasta llegar a hoy día, nosotros llamar Jehová a lo que se le decía Yahvé en ese tiempo. Así que miren cómo hubo una mutación de la Y, ¿verdad? Y se le unió
la E a esa Y para un asunto de pronunciación. ¿Qué quiero llegar a conclusión con esto, verdad? Porque es un poco complicado hablar de cómo se forman los nombres. Lo que quiero decir es que el término Jehová no es un término que estaba escrito en el Antiguo Testamento y mucho menos en el Nuevo. En el Nuevo se comienza a decir Señor. Si usted ve, a partir del Nuevo Testamento, ya el término Jehová no está aún en la Reina Valera. O sea, inclusive hay una denominación que es una secta que se llama los Testigos de Jehová. O sea, ellos se dicen ser testigos, pero realmente no son testigos, porque el Señor no necesita testigos. Sí, en el Nuevo Testamento dice, y me seréis testigos. Podemos ser testigos de la obra de Cristo porque la vemos, pero Dios en realidad no necesitaba testigos porque Dios se presentó allí, ¿verdad? Y decir testigos de Jehová es un término inventado por las traducciones nuevas a partir del latín. O sea, la palabra Jehová es una palabra del latín en adelante, no del griego ni el hebreo, que fue como realmente se escribió la Biblia. Así que está latinizado el Jehová al mezclar Adonai con Yahvé, ¿verdad? Y se latiniza y se lleva ¿a qué? A Jehová. Así que no está mal cuando adoramos al Señor y decimos Jehová, no está mal, hermano, ¿verdad? Es una tradición que se añadió al cambiar del griego hebreo al latín. Pero si usted quiere decir Señor, también puede decir Señor. Pero el término Jehová es un término que no está en los escritos originales de la Biblia, sino es un término latinizado, creado por Roma. La iglesia romana mezcla esas vocales y entonces de ahí sale la palabra Jehová. Así que el término Jehová es un término que proviene del latín. Latinizadamente se dice así. Recuerden que esto es porque hay una, ¿verdad?, ley en la palabra, ¿verdad? Hay un mandato que dice que no tomen nombre del Señor en vano. Por tanto, ellos eran tan reverentes que no querían decir el nombre, simplemente lo que hacían era un fraseo de consonantes de I, H, W, H. Ya después de esto explicado, si usted quiere más información de esto, me puede pedir las gráficas, yo se las doy y usted lo estudia más, pero yo tengo que introducirlos y enseñarle, ¿verdad?, lo que es el estudio de estas palabras, ¿verdad? Ahí muy dividida. Así que tetragrama original sin vocales, mire cómo se escribía. Vocablo Adonai sin vocales, mire cómo se escribía. Vocablo Adonai con vocales, mire cómo se escribía. Vocablo de Adonai en el tetragrama y el resultado en la lectura de Jehová. Así que Jehová o Jehová, ¿verdad? Pero es una mezcla que se hace añadiéndole vocales que no habían vocales en ese tiempo del original hebreo. Así que esto, ¿verdad?, ha sido un ejemplo, ¿verdad?, para que entendamos un poquito mejor y seamos más precisos, ¿verdad?, en lo que es el estudiar la palabra y el ver de que hubo muchos cambios y que por eso es bueno estas traducciones nuevas como la Biblia de las Américas en español, como ESV en inglés, porque ya resuelven todos estos conflictos de las traducciones anteriores como Reina Valera de principios del siglo, como Reina Valera del 60 y otras Biblias que todavía no han resuelto estos asuntos, ¿verdad?, de cómo originalmente se escribió, y esa traducción viene ahora directa de esos escritos, ¿verdad?, originales, a los cuales Qumran, que fue lo que le expliqué anteriormente, cooperó muchísimo encontrar esos escritos. Así que ya hemos terminado, ¿verdad? Esta serie que duró un mes, la comenzamos en septiembre, que era el mes de la Biblia. Internacionalmente, septiembre es el mes de la Biblia. Por eso en septiembre comenzamos el estudio bíblico y comenzamos a hablar de la Biblia. El año que viene volvemos, ¿verdad?, a expandir esto, ¿verdad? Porque septiembre es declarado el mes internacional de la Biblia y las iglesias, ¿verdad?, deben desarrollar actividades en cuanto a esto. Quiero enseñarles el programa que se llama eSword. Este programa
eSword es un programa excelente para el estudio bíblico y lo quiero compartir con ustedes porque es una herramienta que es gratuita y esa herramienta usted la puede tener accesible sin costo alguno. Si usted quiere comprar algunas Biblias, sí, el programa pues le da la oportunidad de comprar algunas Biblias y usted puede comprarlas. Pero el programa como tal de eSword es un programa open source, o sea, es un programa que un grupo de personas lo hace para cooperar con lo que es el promover la Biblia. Así que voy a enseñarles el programa. El programa se llama eSword, ¿verdad? Y es un excelente programa que ustedes deben de bajar para que puedan, ¿verdad? Estudiarlo. Así que estoy aquí, ¿verdad? Tratando de hacer el paso correcto para compartirlo. Celi, ¿se está viendo allá bien? Muy bien. Así que aquí tenemos el programa eSword. Yo lo tengo en español. Como pueden ver, a la derecha, el programa eSword tiene todos los libros de la Biblia. Y esos libros de la Biblia, ¿verdad? Vamos a buscar aquí, a comparar, ¿verdad? Tenemos Génesis, tenemos Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento, y tenemos Mateo, que es el primer libro del Nuevo. Pero vamos a ir al libro de Juan. Y en el libro de Juan, vamos a ir al capítulo 1. Y ve, como ve, ahí tiene en el principio, existía el verbo y el verbo era con Dios. Así que tenemos una Biblia, pero cuando vemos, yo quiero buscar esa Biblia en lo que es Reina Valera. Pues miren, ahí está la Biblia en Reina Valera, pero quiero ahora buscarla en lo que es la Biblia de las Américas. Cuando vemos Reina Valera, vamos a leer el primero. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. En el principio existía el verbo. Miren cómo es más enfático. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que miren cómo Juan 1, ¿verdad? Simplemente este verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en la Biblia de América, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era con Dios. Usted puede buscar diferentes Biblias, inclusive hay una Biblia que es la Reina Valera expandida. Y miren qué bonito se ve eso. Cuando usted busca la palabra principio, pues la palabra en principio era archai, arche, y le va a dar lo que es la definición de esa palabra en inglés, pero usted lo puede traducir con su Google, ¿verdad? El traductor de Google, pero usted puede ver la palabra lo que era el original, o sea, verbo en griego se dice logos. Y ese logos tiene una definición. Miren qué definición hermosa. Ahí abajo que está en inglés, usted le da un copy a esa definición. Miren cómo lo hago. Voy aquí a la D de diccionario y tengo ya ahí esa definición. ¿Qué yo hago con esa definición? Esa definición la llevo a un traductor automático y ese traductor automático me traduce palabra por palabra lo que yo estoy haciendo ahí. ¿Por qué yo comparto esto con ustedes? Porque ustedes me ven en la iglesia que hacemos este ejercicio y practicamos y enseñamos. Y yo quiero que usted también haga esto. Yo tengo que compartir lo que el Señor por gracia me da a mí, lo tengo que compartir con ustedes. ¿Por qué yo no compartir las fuentes de lo que hago? Si sería hermoso que ustedes también tuvieran el interés de acceder a estos temas y ver lo rico y lo hermoso que es el contenido bíblico, que es la Biblia. Así que miren, aquí está la Biblia y palabra por palabra tiene una definición, ¿verdad? En el original y cada uno, ¿verdad? Está descrito ahí y usted puede ver que están cada palabra. Miren aquí al lado, estas son las miles de palabras que contiene la Biblia en griego y si sigo subiendo, las miles que contiene en hebreo. Así que estamos hablando de que en hebreo, aquí si no me equivoco, ¿verdad? Porque estoy haciendo una búsqueda improvisada. Estamos hablando de que en el hebreo hay unas 8.674 palabras, ¿verdad? En este diccionario, que es el diccionario Strong, es de ya acceso, ¿verdad? Usted lo puede conseguir
gratuito en este programa que se llama eSword. Y en el griego, usted tiene unas 5.624. Recuerden que el Nuevo Testamento es más corto. Así que de esta manera, usted puede tener una Biblia virtual o una Biblia electrónica. Y miren, aquí está griego. Miren qué lindo se ve en griego. Aquí está la ESV, pero esta ESV, ¿verdad? Es la English Standard Version con notas. En el, y aquí, cuando usted le da el cursor, usted puede encontrar, ¿verdad?, lo que son las concordancias y referencias de esos versos. Está la ESV completa. Si usted ve la Biblia de una hermana en Puerto Rico, ella se ha dedicado a bajar. Hay gente que tiene decenas de estas Biblias ya bajadas ahí, que otra gente las han comprado, otra gente las ha compartido. Ahora vamos a hacer una comparación. Si este verso, vamos a hacer una comparación de las versiones que yo tengo, ¿verdad? Que son muy pocas, gente que tiene decenas de versiones. Pues usted va a ver el mismo verso en diferentes versiones. Miren, en este caso, Reina Valera Gómez, ¿verdad? Que es una versión centroamericana de Reina Valera. Esto es una versión extendida con el diccionario Strong de la Reina Valera, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, Nueva Biblia de las Américas. Cuando usted le da a comparar, usted puede ver un solo verso en diferentes versiones. Así que miren este recurso que se llama eSword. Usted va a buscarlo en internet y lo va a bajar. Es un recurso open source. Se llama eSword. Es como si estuviera siendo espada electrónica. Así que eSword es tremendo recurso. Quiero compartirlo con ustedes porque hay otros recursos, pero no son gratuitos. Hay una excelente biblioteca, es la mejor biblioteca electrónica que usted puede encontrar, que se llama Logos. Logos es un programa, un software en el que usted tiene la Biblia y usted tiene comentarios de los mejores libros, de las mejores publicaciones que puedan haber, y usted puede comprar esos libros digitalmente. Así que Logos también es una excelente Biblia, pero Logos, por supuesto, tiene un costo, ya que Logos, ¿verdad? Paga lo que son los derechos de autoría de todos esos libros. Así que quiero compartir con ustedes también Logos, para que usted sepa, ¿verdad?, que es una tremenda Biblia que pueden ustedes comprar, ¿verdad? Hay diferentes versiones, hay diferentes precios para Logos, y usted puede ver, ¿verdad?, cómo usted puede ¿verdad?, adquirir esta Biblia. Se llama Logos, del editorial Faith Life, y es ¿verdad?, un software, y usted puede comprar diferentes versiones de él. Está en español. Usted puede bajarlo aquí, ¿verdad?, si lo compra a través de la página de ellos. Hay ahora mismo un especial en una versión pequeña, en unos $50, ¿verdad? Creo que se llama el fundamental, ¿verdad?, que está en $50. Así que puede aprovechar esa oferta. Mire todo lo que trae. Así que también es un excelente programa, pero el cual tiene que invertir, ¿verdad?, algo. Esta es una edición pequeña. Esta edición es una librería impresionante. Usted puede ver y, ¿verdad?, tiene un costo mayor. Me están por aquí hablando en el chat. Vamos a ver, ¿verdad?, que está aquí. Recomienda también, muy bien, sí, www.bible Gateway. Bible Gateway también es muy bueno. Vamos aquí a presentárselos, ¿verdad?, porque es excelente también. Gracias, pastor, ya que Bible Gateway también es muy bueno. Así que aquí lo tenemos, biblegateway.com. Es también un buscador y usted puede ver diferentes versiones de la Biblia. Así que miren miren qué hermoso. Acabamos de abrir Bible Gateway. Miren qué palabra hermosa nos tiene para hoy. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. ¿Y qué es la ley del Señor? La palabra del Señor es la ley del Señor. Su palabra, ¿verdad?, es ley en nosotros. Así que miren qué lindo. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro
de mi corazón. Y qué mejor, ¿verdad? Para despedirnos con esa versión. Miren que precisamente ellos están compartiendo de la Biblia de las Américas. Así que en la Biblia de las Américas está esta porción bíblica, la cual hoy está compartiendo Bible Gateway, y yo la voy a poner aquí, ¿verdad? Para que todos la tengamos y compartirla con ustedes aquí como cita final del estudio de esta noche. Así que, hermanos, gracias porque han estado estas 4 noches, ¿verdad? Con nosotros, han compartido, ¿verdad? Este tiempo, y ha sido, ¿verdad? Para mí un privilegio y compartir todo esto que le hemos dado, ¿verdad? En estos pasados días. Así que, sin más, nos despedimos. Agradecemos al pastor que estuvo hoy en los controles, ¿verdad? Ayudándome y dando estas sugerencias. Gracias a los hermanos que estuvieron con nosotros, ¿verdad? También en sintonía. Por lo menos aquí a María de Lourdes, a Iva, a Gio, a Caro, a Samuel, a Celi, al pastor, ¿verdad? Los que estuvieron y también los que estuvieron allá en Facebook. Así que Dios les bendiga. Los invitamos a que este domingo, si no tiene la oportunidad de pasar por nuestra iglesia, ¿verdad? Nos vea a través de Facebook. El pastor estará predicándonos este domingo. Así que véanos a través de Facebook y las otras plataformas que tenemos, y estaremos regresando el próximo miércoles a este estudio de su iglesia Comunión de Vida aquí en el área de Cornelius, Carolina del Norte. Así que, sin más, nos despedimos. Mi nombre es Julio Enrique Dávila y será hasta el domingo a las 9 de la mañana en el servicio de la iglesia Comunión de Vida a las 9 de la mañana, que estaremos transmitiendo a través de Facebook. Dios les bendiga.